Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer el análisis de una nueva función que son las funciones radicales. Las funciones radicales nos referimos a aquellas funciones que tienen algún tipo de raíz dentro de la propia función. Es decir, el ejemplo más clásico sería, por ejemplo, f de x igual a la raíz de x. Al final esto no deja de ser una función polinómica, porque recordemos que esto es lo mismo que x elevado a un medio, pero en el caso concreto de una raíz. Entonces, ¿qué nos ocurrirá? Que aquí tendremos de nuevo que distinguir con aquellas raíces que tengan índice par y con aquellas que tengan índice impar, porque no es lo mismo tener la raíz cuadrada que tener, por ejemplo, g de x igual a la raíz cúbica de x, ¿vale? Serán dos raíces distintas. Entonces, vamos a trabajar primero con aquellas que tengan índice par, es decir, con las que es n par. Vamos a trabajar primero con estas funciones. ¿Qué es lo que nos ocurrirá? Lo primero que tendremos que tener en cuenta es el dominio de nuestra función. En este caso sí que tendremos una restricción para el dominio de la función. ¿Por qué? Porque tendremos que ver cuáles son los valores que me permiten que lo de dentro de la raíz sea mayor que 0. Porque en el caso de tener una raíz de índice par, yo no puedo tener un discriminante que sea menor que 0. Es decir, tendré la condición de que el discriminante tendrá que ser mayor o igual que 0. En este caso es sencillo. Como x tiene que ser mayor o igual a 0, simplemente saco este valor y tendré que el dominio de f de x en este caso será desde 0 incluido hasta infinito. Repito, para este caso en concreto. En general tendrá que cumplirse esta condición, que lo que tengo dentro de la raíz, lo que conocemos como discriminante, sea mayor que 0. Con el recorrido nos ocurre parecido al resto de funciones. Tendremos que ver qué tipo de polinomio o qué tipo de función tengo dentro de la raíz para ver cuáles son esos valores que me determinarán los posibles que pueda adquirir la y. Por lo tanto, en un principio no tengo ninguna condición que me permita determinar el dominio, el recorrido de una función radical. En el caso de las simetrías, de nuevo, como no puedo tener, en este caso, las simetrías, no puedo tener valores de x que sean menores que 0 en este punto, pero en general, para las de índice par, no podré tener valores dentro que sean menores que 0, las funciones en general no son simétricas. No presentan ninguna simetría. En el caso de la continuidad, nos ocurre una cosa parecida a lo que hemos visto antes. Dependiendo del tipo de función que yo tenga dentro de mi raíz, eso me determinará lo que será la propia continuidad de dicha función. Es verdad que para este caso en concreto, f de x igual a la raíz de x sí que sería simétrica, pero sin embargo, si yo aquí, por ejemplo, tuviera sí que sería continua, si yo aquí, por ejemplo, tuviera un polinomio el cual de por sí mismo no fuera continuo, por ejemplo, tuviera una función racional, donde tuviera un corte en las raíces del denominador, en ese caso no tendría una continuidad para todo R o para todo el dominio de la propia función. Por lo tanto, en un principio no puedo establecer ningún tipo de condición para la continuidad de mi función. En el caso de la monotonía y los máximos y los mínimos nos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que tendría anteriormente. Dependerá de la función que tenga dentro de la raíz. Para esta, en concreto, tendremos que será constantemente creciente, porque como irá desde 0 hasta infinito, la raíz, cuanto más vale lo de dentro de la raíz, más vale la propia raíz. Por lo tanto, en un principio será creciente para todos los valores de x. Como siempre será creciente, no tendrá ningún valor máximo ni ningún valor mínimo, porque recordemos que el máximo lo que hace es el punto en el que cambia de creciente a decreciente y el mínimo es el punto que cambia de decreciente a creciente. Como es constante, como en un principio la función debería ser creciente constantemente, tendríamos simplemente ese tipo de razón, por lo tanto no tendríamos máximos y mínimos. Y los cortes con los ejes tenemos que aplicar exactamente lo mismo que siempre. Cuando corto con el eje y
la x tiene que ser igual a 0, y cuando corto con el eje x, la y tiene que ser igual a 0. En este caso en concreto, cuando x es igual a 0, y es igual a 0, y cuando y es igual a 0, x también es igual a 0. Por tanto, comparten el punto 0, 0 como corte con el eje x y corte con el eje y, porque cortan en el origen. Por lo demás, la función no debería cortar en ningún otro punto. Entonces, como hemos dicho, las características de las funciones de las raíces de índice par dependen directamente de la función que tengan dentro. La única diferencia que tienen aquellas que tienen índice impar, es decir, el n impar, es que lo de dentro de la raíz sí que puede ser negativo. Porque recordad que la raíz de x tiene que ser igual a y, sí y solo y, sí, y al cuadrado es igual a x, por lo tanto no existe ningún número que elevado al cuadrado sea negativo. Por eso es por lo que en este caso x tiene que ser mayor o igual que 0. Sin embargo, si la raíz cúbica de x es igual a y, es porque y al cubo es igual a x, y en este caso x sí que puede pertenecer a todos los números reales porque sí que existe algún número que elevado al cubo sea negativo. Por lo tanto, la única diferencia en un principio entre aquellas que son de índice par y de índice impar es que las raíces de índice par tienen la obligatoriedad de lo que tengo dentro de la raíz que sea mayor que 0, por lo tanto aquí el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0, y sin embargo en el caso de las de índice impar hemos puesto 2 y 3 porque son los más fáciles, pero podría poner aquí n y aquí, es decir, n par y aquí n impar, me valdría para cualquiera de ellas. Las de índice impar simplemente tendrían la obligatoriedad de pertenecer a R, no tendrían ningún tipo de restricción, porque lo que tengo dentro de la raíz, es decir, ese radicando, ese discriminante, simplemente puede pertenecer a los reales sin ningún tipo de restricción. El resto de características serían iguales, dependerían de el polinomio o la función que tuviese en este caso, el cual me daría las características tanto de simetría como de continuidad, como de máximos y de mínimos, como cortes con los ejes y cualquier otra cosa. Es verdad que para este caso, para el caso en concreto de la raíz cúbica de x, por ejemplo, el dominio de g de x sería todo R, porque aquí puedo introducir todos los valores, será una función continua en todo el dominio, es decir, en todo R, no tendría en un principio, ¿vale? Solamente tendría un corte, de nuevo en el 0, 0, el resto no tendría en un principio ningún otro corte, y pues sería principalmente decreciente desde menos infinito hasta 0, y después ahí sería creciente desde 0 hasta infinito. Entonces, como podemos ver, lo importante de las características es lo que tengo dentro del radicando, dentro del discriminante, pero en general funcionan de esta manera. La mayor diferencia es que cuando n es par, lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0, y cuando n es impar, lo de dentro tiene que ser de cualquier tipo de característica. Bueno, para terminar el análisis de estas funciones, lo que vamos a hacer es ver cómo las podemos representar en el plano y de nuevo ver si en efecto todas las características que hemos visto se cumplirían y ver cuáles son las diferencias principales entre ellas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, podríamos poner la función x elevada a un medio, que esto sería la raíz de x, y como podéis ver, se cumple exactamente lo que habíamos dicho antes. Es decir, que corta justo en el 0, 0, tanto para el eje x como para el eje y, y además deberíamos tener en cuenta que es una función siempre creciente, siempre constante en todo su dominio, lógicamente teniendo en cuenta que hacia los negativos no existe ningún valor. Si pusiéramos, por ejemplo, la raíz cúbica, que sería lo mismo que x elevado a un tercio, veríamos que en este caso los valores negativos sí que existen, ¿vale? Antes hemos dicho una cosa que no es correcta, hemos dicho que desde menos infinito hasta 0 es decreciente, no es cierto, ¿vale? Es una función que es constantemente creciente, como podemos ver aquí, hasta llegar a este punto y a partir de aquí también es creciente. La única diferencia es que en este caso tenemos que los valores en los puntos negativos están permitidos. Para ver que exactamente igual, voy a poner, por ejemplo, el caso de x elevado a un cuarto, que sería la raíz cuarta, funciona de manera similar, pero teniendo en cuenta que esta función crece más despacio de lo que crecería la función anterior, porque es una raíz mayor, y para ver de nuevo que el índice impar funciona exactamente que el otro, voy a poner x a la quinta, que nos ocurriría exactamente lo mismo que antes. Es decir, el comportamiento es muy similar, pero sin embargo el crecimiento de la función es mucho más reducido,
porque al final estamos elevando a un exponente más pequeño, lo que sería lo mismo a un índice mayor. Entonces, como podéis ver, este sería el comportamiento principal de cada una de las funciones, donde la principal diferencia es, como habíamos visto antes, que la condición que se cumple en el caso de el exponente par o en la potencia con denominador par, como queramos verlo, es que solamente los puntos positivos tienen imagen, mientras que en el caso del exponente impar o la potencia de denominador impar, tendríamos que permiten valores tanto positivos como negativos durante todo R. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.